Hola, ¿qué tal amigos? Esta es una pequeña historia acerca del origen de la caricatura Hora de Aventura. Mi nombre es Davo y les dejo con la historia antes de que se aburran de este intro. La famosa serie de Cartoon Network, Hora de Aventura, creada por Pendleton Ward, tiene un origen oscuro. Todo inicia a principios del año 2000 cuando Ward tenía aproximadamente 18 años, él y su amigo del colegio emprendieron un viaje de diversión por un país de Sudamérica el cual Ward no quiso revelar. Ward menciona que al ir caminando por la calle vio a un pequeño niño acompañado por un perro mirando un aparador de postres. El niño y el perro no quitaban la vista del aparador. Cosa que hizo que el joven sintiera la necesidad de darles un pequeño regalo. El niño se veía claramente que vivía en las calles y Ward no podía pasar este hecho, debido a la conmoción que le causó esta imagen decide acercarse al chico. Sin embargo, al tocarle el hombro al pequeño se espantó y diciendo jaque vámonos salió corriendo hacia un puente cercano. Ward entró a la pastelería donde compró unos postres y decidió ir a dejárselos al niño el cual con mucha precaución se acercó a él. Ward notó que el perro se mantenía muy alerta hacia él, casi como si quisiera atacarlo. En ese momento Ward se alejó del sitio y se dirigió a su hotel el cual no se encontraba muy lejos de aquel sitio. Ward no pudo dormir esa noche pensando en lo que debía estar sufriendo el pequeño en el frío y la lluvia que caía sobre la ciudad aquella noche, por lo que decidió a temprana hora llevarle algo de comer al pequeño. Al amanecer se dirigió al mismo sitio pero no pudo encontrar al pequeño, estuvo por varios lugares hasta que se encontró con una joven mujer de aproximadamente 15 años que igual que el pequeño lucía como de vivir en la calle, después de un momento de platicar con ella, la cual mencionó que se llamaba Dulce y de comentarle las características del niño y del perro al cual estaba buscando. La joven le dijo que si lo conocía y se llamaba Finn, y su perro Jake, y que de seguro en aquel momento estarían en el parque buscando qué comer. Ward se dirigió hacia donde le habían dicho que estaría Finn y lo encontró arriba de un árbol bajando unas pequeñas frutas locales. Ward se dio cuenta lo hábil que era el pequeño en subir y bajar del árbol que era como una pequeña casa para el niño. Al bajar el pequeño y reconociendo a Ward se acercó a él e inmediatamente después lo hizo el perro que estaba a un lado del árbol como vigilando que nadie se acercara. Ward le dio al pequeño una bolsa con comida y golosinas al niño, las cuales tomó temeroso. De esto se percató Ward por lo que se intrigó más en la manera de actuar del chico. Después de que Ward estuvo un rato con el pequeño le comenzó a preguntar sobre sus papás, el pequeño bajó la cara y con la mirada triste le dijo que lo habían abandonado hace 5 años con su pequeño perro en un tambo de basura cuando él apenas tenía 2 años de edad y que Dulce lo había rescatado y cuidado. También le comentó que él vivía junto con otros niños de la calle abajo del puente y que todos trataban de cuidarse entre sí ya que los peligros de la calle eran muchos. Los más grandes del grupo trabajaban en los semáforos del área limpiando parabrisas. Le contó que la líder era una mujer llamada Marcela y ella se disfrazaba de payasita triste. Marcela cuando podía les llevaba algo de comer y siempre se preocupaba por los que no llegaban al atardecer y constantemente salía a buscarlos. Dijo que tenía alrededor de 25 años y que desde niña al igual que él vivía en la calle ya que su papá la maltrataba mucho y decidió salirse de su casa. Había otros niños en la calle que se dedicaban a buscar cosas para vender como cartones o latas pero no se alejaban del puente, que él era el único que se alejaba hasta después del parque y por eso le habían puesto Finn debido a que llegaba hasta el fin de la ciudad. El pequeño le dijo a Ward que él no tenía miedo de alejarse porque siempre lo acompañaba su perro Jake y que él siempre lo protegía. Había veces que se metía en problemas con otros niños de la calle pero siempre se pudo salir con las suyas. Finn dijo: me gusta ir lo más lejos posible porque me gustaría poder encontrarme con mi mamá. Cierro los ojos y me imagino en un país donde no tenga hambre, donde todo es dulce y feliz como en la dulcería, donde mis amigos necesitan de mi ayuda y yo puedo defenderlos del heladero. Un lugar donde mi perro Jake y yo somos amigos a pesar de todo. A veces siento como si él me hablara, siempre que me siento solo él se duerme en mis piernas y cuando hay peligro me ladra. No sé qué haría sin él, dijo el pequeño Finn. Había algo que el joven Ward no podía dejar pasar, era algo que el niño había mencionado por un instante pero ese instante era claro. Ward le dijo al pequeño: ¿por qué defenderías a tus amigos del heladero?
El niño cerró los ojos y con una mirada triste y confundido le dijo a Ward, esa persona es muy mala, primero llegó con nosotros y nos dio muchos regalos y helado, hace un año había más niñas con nosotros pero un día empezaron a desaparecer, Marcela empezó a buscarlas por todos lados hasta que vio como el heladero metía a la fuerza a su mejor amiga en el camión, ella no pudo hacer nada, llegó tarde, no dejó de llorar por una semana, no comía y quedó muy delgada, más de lo que ya estaba parecía una vampira. Mencionó el pequeño. Ward le preguntó que si no habían ido con la policía, el niño dijo que sí pero que no les prestaron atención y que todo lo contrario les habían echado la culpa de aquello por vivir en la calle, yo creo que la policía sabe pero no hace nada. Ward no podía creer lo que le había contado el niño, parecía algo de una película de terror, y más por no poder hacer mucho al respecto en aquella ocasión estando tan lejos de su casa en un país en tal difícil situación. Esa tarde después de pasar todo el día con el pequeño era hora de retirarse, lo acompañó al puente y con una molestia muy grande por no poder hacer nada más en ese instante se despidió del pequeño. Al otro día el joven Ward regresó al puente a despedirse del pequeño Finn y dejarle unos regalos y comida pero no encontró a nadie, no había ningún niño, por lo que decidió ir a buscarlo al mismo sitio donde lo encontró el día anterior pero tampoco se hallaba en ese sitio, no tuvo más remedio que regresar al puente y dejar la comida, muy triste se dirigió a su hotel donde los esperaba su amigo el cual no sabía nada de esta situación y emprendieron el viaje de regreso a Estados Unidos, algunos años después Ward ya con una solvencia económica no podía dejar de olvidar al pequeño Finn, se preguntaba qué estaría haciendo en ese momento ya habría crecido a lo mejor tenía ya 10 años y seguía con sus aventuras o quizás se imaginaba que había encontrado una vida digna. Pero por su cabeza no salía el pensamiento de que a lo mejor seguía en esa situación tan difícil. Por lo que decidió algo muy especial, adoptar al Finn y llevarlo consigo a América, por lo que decidió contratar a un investigador que se encargara de averiguar dónde se encontraba el niño y hacerle saber el deseo de Ward de adoptarlo. Sin embargo, las noticias no eran nada alentadoras. El investigador no encontró ni una pista del pequeño Finn y las noticias de que por qué se daba esta situación eran peores. Resulta que unos días después que Ward se fue de aquel lugar después de conocer a Finn la policía había desmantelado una banda de pedofilia y traficantes de órganos. Operaban, según el investigador, secuestrando niñas y niños los cuales engañaban con un carro de helados donde les ofrecían este producto a los niños para posteriormente secuestrarlos y meterlos a las neveras donde eran transportados a diferentes sitios ya sea para extraerles los órganos en caso de los niños o explotar a las niñas. La policía halló el lugar después de que un perro no dejaba de ladrar a las afueras de un local por lo que los vecinos cansados de esta situación reportaron el hecho, una patrulla llegó al lugar al mismo tiempo que el camión de helados llegaba, los policías escucharon un grito de una persona que pedía auxilio dentro del camión al mismo tiempo que el perro se abalanzaba en contra de las personas que conducían y por lo que al detener al chofer y abrir el camión vieron que adentro estaba en el interior de una nevera una joven de 15 años llamada Dulce, la misma joven mujer que había conocido Ward unos años atrás. Dulce mencionó a los policías que momentos antes la habían secuestrado por el heladero cuando buscaba a su amigo Finn que estaba desaparecido desde hace varios días. Lamentablemente al revisar el local la sorpresa fue aún más desagradable. Dentro de varias neveras se encontraron órganos humanos, muchos de ellos listos para ser trasplantados, todos ellos pertenecientes a niños de entre 8 y 15 años. Ward nunca superó este hecho. Algunos años después, en honor al pequeño Finn y a su valiente perro Hackett, decidió crear la caricatura Hora de Aventura donde el niño no tendría miedo, dolor, ni hambre y donde junto a su fiel amigo emprenderían aventuras y ayudarían a sus amigos de los peligros que los atormentaban. Espero les haya gustado la historia. No olviden suscribirse, nos vemos la próxima.